Estamos de regreso a esta hora. Saludo para las personas que apenas se conectan con nosotros. Esto es muy masculino y como siempre pues estamos muy contentos de poderles llevar a ustedes este programa que como siempre tenemos invitado para arrancar la semana como debe ser. Juan Diego Gómez. Juan, bienvenido. Alejandro, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos los televidentes y por supuesto para quienes también nos siguen a través de YouTube. Para la cantidad de personas que siguen el canal de YouTube, un saludo bien especial para todos ellos también. Muchas personas de nuestro país ganan un salario mínimo. Muchas personas que ganan el salario mínimo se siguen preguntando todos los días, hombre, no hay manera de que yo pueda triunfar, es decir, no hay manera de que yo pueda mejorar mi condición por ganarme el mínimo. Es que si yo me ganara 2, 3, 4 millones sería muy diferente, pero ganándome el mínimo es muy poco lo que puedo hacer para progresar financieramente, lo cual es totalmente falso, porque pues precisamente ese va a ser el tema que nos va a traer hoy Juan Diego. ¿Por qué se decidió usted entrar en este tema tan interesante y tan actual? Porque muchas personas, como lo acabamos de mencionar, están en esa situación de ganarse el mínimo. Alejandro, porque lo piden muchas personas y vamos a tratar de darle un enfoque bien inteligente al programa. No solamente decir cómo manejar el salario mínimo, sino cómo ir mucho más allá del mínimo. Porque si solamente nos concentramos en cómo administrar bajos ingresos, pues nos quedamos en el conformismo y hay el reto de mirar cómo supero ese mínimo, paso de largo y voy por muchos más ingresos. Empecemos a hablar de las ventajas, porque no todo es malo, incluso las situaciones adversas se presentan también como ventajas para que las personas se motiven a progresar. ¿Cuáles son esas ventajas para alguien que quiere realmente progresar financieramente, que se gane el mínimo? Hay algo bien curioso, Alejandro. Muchas de las virtudes que posee una persona promedio que se gana el salario mínimo son las virtudes que se necesitan para ser rico o millonario, por ejemplo. La capacidad de trabajo. Gente que le toca muchas veces trabajar muy duro, con mucho tesón, con mucho esfuerzo. La recursividad. Usted no se alcanza a imaginar preparando este programa con las personas que uno habla, los milagros que hacen, las maromas que hacen para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. Esa creatividad, esa recursividad, esa persistencia para sacar muchas veces su familia adelante con bajos ingresos, son virtudes, repito, necesarias para tener un progreso financiero rápido. Creatividad, persistencia, capacidad de trabajo, innovación. ¿Qué es lo importante? Que una persona que se gane el mínimo entienda una cosa: la falta de recursos puede ser transitoria, pero la pobreza mental puede ser eterna. Tienen que entender que una cosa es que se gane el salario mínimo hoy, y otra cosa es que se lo tengan que seguir ganando de por vida. Muchas personas que uno ve progresar, en su momento, tuvieron un salario mínimo. Es más, ni siquiera tenían un salario, sino que trabajaban para aprender, formarse en su oficio, en lo que les gustaba y así progresar más temprano que tarde. Y lo segundo, a propósito del tema de recursividad que muchas veces acompaña a quien tiene que hacer milagros para sobrevivir con un salario mínimo. Alejandro, hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Otras personas se toman el agua y venden el vaso. ¿Qué significa eso? Hay personas que se quejan por su condición económica difícil. Otros, en vez de flagelarse, de pobretearse, de lamentarse, entienden, repito, que su dificultad económica es transitoria, que lo que tienen que hacer es trabajar su parte mental, para que esa mentalidad fuerte, ese mayor conocimiento, los lleve a un progreso financiero bueno, más temprano que tarde. Este tema es muy relevante, sobre todo para las personas que nos siguen, como usted bien lo cita al principio de cada sección, a través de YouTube, porque pues no sé cómo estará el índice de tasas, pero por ejemplo, leía yo alguna vez que Colombia no tiene Colombia tiene un salario mínimo que tal vez no es el más malo de Latinoamérica, que incluso la gente en Perú gana mucho menos, y la gente de Ecuador, de Bolivia, entonces también aplica para todas estas personas. ¿Por qué no nos da unas sugerencias, unas guías para que las personas que se ganan el mínimo tengan esa visión de cómo pueden ganar más, que al fin y al cabo sería el primer paso para progresar? Lo primero es obligarse a ganar más. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona recibe de salario mínimo $300 al mes. En buen romance, hoy en día, cerca de 600.000 pesos mensuales en Colombia. Con esos $300 haga lo siguiente: saque 100 obligatoriamente al principio del mes para invertir.
y viva con 200. Yo sé que más de un televidente estará pensando en este momento, Juan Diego, pero es que con 200 no me alcanza. No me alcanza. Qué bueno que usted reconozca eso. Porque esa necesidad de conseguir más recursos invita a buscar nuevas actividades que generen ingresos. Si usted siempre tiene todo medido, con esos 300 vivo así, 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 mes tras mes, y nunca se obliga a nada, porque nada le falta, ¿cuándo va a progresar financieramente? Entonces la invitación concreta, inicial, primera, es ¿cuál? Saque primero el dinero para invertir y para ahorrar, y vive con el remanente, con lo que falta. No haga lo que hacen la mayoría de las personas. Al final del mes dicen, pues bueno, si me alcanza, ahorro. Pero como este mes no me alcanzó, pues entonces no ahorro. No, ahorre al principio del mes. Invierta al principio del mes, no si le queda al final. Lo segundo, hay personas que se ganan el mínimo que son expertas en el manejo de los gastos. Entonces, son expertos en comprar menos ropa, entonces un hijo se la presta al siguiente y apagan bombillos. Expertos en el manejo del gasto, recursivos. Esa misma recursividad, llévela al mundo de las inversiones. Alejandro, si con la misma devoción, si con la misma determinación que buscan la mayoría de las personas reducir gastos, buscar hacer mejores inversiones, ya serían ricas. Ojo con algo, en Colombia y en Latinoamérica hay lo que se llama el círculo vicioso de la pobreza. Hay personas que dicen, Juan Diego, como yo no tengo dinero, no me preocupo por invertir. Pero ojo, como no me preocupo por invertir, les digo yo, nunca consiguen dinero. O sea, estar consciente, repito, de que a pesar de que yo no tenga recursos, eso no significa que no me toque preocupar por invertir. Hay que preocuparse por invertir porque mañana tendré recursos. Y lo tercero, Alejandro, una sugerencia concreta. Hay que aumentar todos los días nuestra realidad financiera. ¿Qué es eso en términos bien simples? Mire algo, el salario mínimo está asociado, por lo general, no siempre, a un bajo nivel de conocimiento, a una precaria educación. Entonces, si yo no amplío mi contexto, si no me informo de cosas nuevas, si no leo, si no me oxigeno, si no me capacito, mi realidad financiera va a ser muy chiquita. Entonces usted le dice muchas veces a unas personas, vea, es que usted con poco capital puede obtener estas rentabilidades, con práctica previa y demás. Le dicen, no, eso no es posible, de eso tan bueno no dan tanto. Y ya me convencí que quien repite esa frase, de eso tan bueno no dan tanto, fue alguien que nunca disfrutó de una bonanza, primero, y segundo, alguien al que le falta mucha educación financiera. Entonces, ¿cuál es el mensaje en ese tercer punto para rematar? Ampliar nuestra realidad financiera es que nuestro contexto, que las posibilidades a nuestro alcance sean mucho mayores para yo ir por ellas. Porque es que si mi contexto es muy chiquito, lo que está fuera de él es invisible. Es como yo le digo a usted, Alejandro, piense en la casa de sus sueños. Si usted solamente conoce una casa de 70 metros, sin que suene peyorativo el ejemplo, porque hoy vive en una de 30, va a decir, ya la obtuve, Juan Diego. Conseguí mi casa de 70 y luego yo te muestro una mansión de 300 o de 400 o de 500 metros y vos me vas a decir, si yo hubiera conocido esa, a lo mejor esa hubiera sido la casa de mis sueños. Igual con el término inversiones, igual con el término dinero. Si para mí el ídolo en materia de inversiones es quien se gana el 20% anual, porque yo me gano el 10%, estoy grave. ¿Por qué? Por desconocer que alguien se puede ganar el 100%. Ampliar mi contexto es muy importante. Cuando usted habla, bueno, me gustan todas las recomendaciones, pero me voy a quedar sobre todo en la última, cuando usted habla de ampliar sobre todo el nivel de educación, porque al fin y al cabo, y como usted lo dice, lastimosamente las personas que ganan el mínimo tienen cierta relación con un nivel de escolaridad muy bajo. No necesariamente es ir a la universidad, es que mucha gente dice, es que yo estoy muy viejo o no tengo plata para ir a la universidad. No, es simplemente leer ciertos libros que son económicos, que los encuentro muy baratos y que me van a ampliar ese espectro precisamente de posibilidades. Sin duda, y aquí recuerde usted que hicimos un programa que ha sido muy exitoso, que esto era en la universidad, y decíamos que no necesariamente tiene que haber un paso por la universidad. Mire, yo le pongo ejemplos específicos que son de utilidad para quienes nos ven, apalancándome con lo que tiene invertir mejor. ¿Cuánto vale seguir cuentas de Twitter exitosas en materia de inversiones y educación financiera? 0. ¿Cuánto vale ver nuestros videos en el canal de YouTube en Invertir Mejor Online? Más de 100 videos. ¿Cuánto vale eso? Verlos. 0.
¿Cuánto vale hacer en invertirporinternet.com nuestro curso básico de inversiones online en horario flexible? 0, es gratis. Entonces mire que hay mucho conocimiento útil para progresar financieramente que no exige de manera previa el desembolso de un capital. Listo, Juan Diego, ya tengo esos conocimientos, pero muchas instituciones me ponen restricciones de capital, que se necesita mucha plata, mucho dinero. Falso. Usted sabe, Alejandro, hoy en día, cuánto se requiere para abrir una cuenta, incluso con tarjeta de crédito, en uno de los principales brokers o comisionistas del mundo para hacer negocios en el mercado de divisas por internet. $50. Estoy seguro que muchos de los que se ganan el salario mínimo en Latinoamérica los tienen. Entonces pregunto de nuevo, ¿el problema es de dinero o de falta de información quizá porque me he pobreteado, porque me he flagelado en virtud de que me gane un salario mínimo? Ojo con eso y lo repito porque ya lo dije. La falta de recursos puede ser transitoria, pero la pobreza mental, que es la más dura de todas, puede ser eterna. Asegúrese de no caer en ella. Juan, muchas personas a esta hora nos están viendo y dicen que bueno invertir en todo lo que invierte Juan Diego, pero yo me gano el mínimo. ¿Se puede invertir en ciertas cosas ganándose incluso el salario mínimo? ¿Y en cuáles, por ejemplo? ¿Cuál sería esa fórmula? Ahí le puse, por ejemplo, un caso. El mercado de divisas permite tipo de inversiones, lo propio el mercado de commodities o bienes básicos, muchas veces inversiones con poco capital. En Colombia ya están saliendo plataformas online, a manera de ejemplo local, mediante las cuales, tras abrir usted una cuenta con ellos, puede hacer negocios de 500.000 pesos para comprar acciones. Y una vez tenga las acciones, puede hacer ventas desde una acción por internet. Entonces mire que el problema no gravita alrededor, reitero, de la falta de recursos, sino que hay mejor que informarse para saber las posibilidades que están a nuestro alcance. Lastimosamente, cuando el recurso económico es muy poco, muchas personas lo que hacen es coger y tapar un hueco con otro y sucesivamente. Por ende, esto se traduce en deudas. Y sabemos que muchos televidentes y muchos cibernautas a esta hora están pensando, hombre, realmente yo pudiera hacer todo lo que Juan Diego dice, pero con estas deudas, cuando a mí me llega el mínimo, pues empiezo a pagar toda una cantidad de cosas y me quedo sin plata. ¿Cómo afecta en esas ansias de progresar el tema de la deuda? Es una pregunta muy importante, Alejandro, y celebro que usted lo haya hecho, porque el efecto es muy grande, afecta de manera marcada. Déjeme, yo le digo, por ejemplo, lo siguiente. ¿Usted pensaría que quién es capaz de pagar en países como el nuestro tasas del 40 o del 50% anual en materia de intereses? Usted me diría, no, pues un rico. Error. Las personas que pagan intereses más altos en Latinoamérica son las personas más pobres. A través de dos figuras, por ejemplo, que en el caso colombiano se conocen como el préstamo gota a gota y el microcrédito. El gota a gota es esa práctica de 50, 100.000 pesos por las que muchas personas increíblemente pagan tasas tremendamente altas y al pagar esas tasas tan altas se mantienen pobres. Y el microcrédito, que es un poquito más formal ya del sistema financiero, créditos un poco mayores, son los que tienen tasas más altas. Entonces la invitación es ¿cuál? A no meterse en ese tipo de créditos. Porque es que, Alejandro, hay algo muy simple. Si de este bolsillo sale una plata para pagar una tasa del 40 o del 50% anual, mientras que a este bolsillo le entran tasas del 10% por una inversión, dígame, ¿quién consigue dinero así? Más bien averigüe usted quién necesita plata para que usted la preste y se gana tasas altas. ¿Por qué tantas personas con escasos recursos acuden a ese tipo de créditos? Primero, hay un desorden financiero que parte por no tener una educación básica para manejar sus recursos, y segundo, porque no están bancarizados. Entonces no pueden acudir a un banco para que les preste el dinero y en tal virtud acuden a lo que se llama el mercado de la calle, mercado extrabancario, donde se ven ese tipo de tasas que, repito, pueden que hoy apaguen un incendio. Ahí me prestaron la plata, Juan Diego, sí, comí hoy, pero te mantienen pobre, porque estás teniendo, repito, que pagar unos intereses muy altos que no te entran a este otro bolsillo y en ese orden de ideas te mantienes pobre. No acudir a ese tipo de créditos y más bien poner a funcionar esa cabeza, esa creatividad, repito, esa persistencia
que los ha llevado a manejar bien un mínimo para progresar financieramente e ir por muchos más recursos. Es que qué rico que aquí tuviéramos mucho más tiempo del que tenemos para no contarle a la teleaudiencia ejemplos exitosos de personas que empezaron incluso repartiendo periódicos, que no nacieron en cuna de plata por ende y que hoy son millonarios, a punta de tenacidad, de determinación, de ver necesidades en el medio y decir, listo, yo satisfago esa necesidad, de ver para qué vinimos a este mundo, de poner al servicio de las personas aquello en lo cual yo soy fuerte y poder así, por ende, conseguir capital. Juan, como conclusión entonces hay que desacomodarse, hay que quitar la silla, hay que ponerse al límite, hay que exigirse cuando de pronto estamos muy cómodos, tratar de desacomodarse para poder así poner a funcionar el cerebro, que a veces ya nos acomodamos porque ahí está el sueldo mes a mes, entonces estoy tranquilo y ahí me voy yendo y ahí me voy yendo hasta que de un momento a otro todo el mundo progresa menos uno. De acuerdo, Alejandro, el listón, la vara hay que ponerla alta, porque si no, ¿cuál es el incentivo para saltarla? Personas que me dicen a mí, Juan Diego, estoy ahorrando el 5% de lo que me gano. Muy poco, muy poco. Póngale si quiere el 30%. Uy, Juan Diego, pero es que con el 30% no me alcanza para pagar gastos. Perfecto, no te alcanza el dinero. Qué bueno que estés consciente de eso. Así vas a tener que ir a buscarlo. Así vas a tener que pensar qué hacer en esas 14 horas, repito, que van desde las 6 que salís de la oficina hasta el otro día, por ejemplo. Muy bien, Juan, pues como siempre la invitación es la educación financiera. Por eso nosotros les hemos recomendado en muchas ocasiones pues los seminarios. El tema de los seminarios es una cosa que nos sigue gustando muchísimo. Seminarios de inversiones por internet, tanto presencial como online. ¿Cómo no, Alejandro? Tenemos seminarios de inversiones por internet para expertos, siempre de manera presencial y online. El presencial, por ejemplo, próximo, agosto 26 al 29, en la ciudad de Medellín, concentrado en tres temas: acciones, divisas y commodities. Cómo invertir de mi mano, paso a paso, primero en cuentas de prueba, antes de invertir dinero real. Se necesita muy poquito dinero para invertir hoy en día. Plataformas que funcionan en español, todo un mundo de posibilidades. 26 al 29 de agosto. Y siempre hay, Alejandro, en invertirporinternet.com, seminarios online en horario flexible que toman sobre todo las personas que no viven en Medellín, que en otros países u otras ciudades de Colombia, con los mismos temas del evento presencial, pero no con una gran bondad, y es que lo pueden hacer durante 3 meses en horario flexible y a través de internet, lo cual se combina ahí con el presencial y da pues obviamente un mundo de posibilidades muy interesante. Nos ha ido muy bien con esos seminarios y esperamos que así nos siga yendo. Muy bien, entonces más información, desde luego en invertirmejor.com, ahí ustedes van a encontrar toda esta información y desde luego animarse de una vez porque no hay excusas. Una de las tantas excusas, como lo decíamos al principio del programa, era que la gente decía, bueno, es que yo me gano el mínimo, de ahí no hay nada, si me ganara 1 millón, 2 millones, pues vivía con lo que vivo el mínimo y el resto lo invertía. Pues como ya nos acaba de dar pues muchas sugerencias, Juan, hay posibilidades, realmente hay posibilidades de hacerlo. Juan, muchísimas gracias, aquí lo espero para que sigamos hablando de estos temas que me encantan. Claro, muchas gracias, Alejandro, y con la ayuda de Dios estaremos aquí la próxima semana.